Bueno, buenos días a todos y a todas. Decir que para mí es un auténtico placer estar aquí esta mañana con todos vosotros, si me permitís que os tutee, pues para hablar de una cosa que a mí me resulta pues muy interesante, muy pertinente y muy vinculante desde lo personal y desde lo profesional. Por eso quiero agradecer a las instituciones que me han invitado. En primer lugar, pues como no podía ser de otra manera, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que es el que organiza esto, y muy especialmente también a la Fundación Matía, que fue la que se puso en contacto conmigo pues para facilitar que yo estuviera aquí. Especialmente a Ana Aguirre, que fue la que hizo el contacto conmigo. Y también a Marije Goicoechea, porque yo sé que ella siempre ha estado suscitando y animando el que yo pudiera hablar o estar aquí este rato con vosotros. Debo decir que mi experiencia básica es una experiencia que tiene que ver más con el mundo de la medicina que con el mundo de los servicios sociales, y mi mirada al fenómeno del final de la vida pues indudablemente está teñida de sanitarismo, podríamos decir, ¿no? Por eso, bueno, para mí estar aquí es especialmente interesante porque voy a aprender mucho de otra mirada que yo considero esencial, y no solo yo, sino Andalucía. Debo decir que en general, Andalucía en este momento está intentando recorrer el camino del acercamiento. Casi todas las comunidades autónomas lo están haciendo, pero bueno, yo hablo desde Andalucía, el acercamiento entre la realidad sanitaria, la sociosanitaria y la social. Y debo decir que desde Andalucía miramos con enorme interés la experiencia del País Vasco, que seguramente vosotros desde aquí dentro siempre detectaréis insuficiencias, más necesidades, pero debo decir que desde Andalucía tenemos mucho interés en entender cómo estáis haciendo este proceso de acercamiento. Por ejemplo, en concreto, Andalucía se está planteando el tema de los comités de ética, no solo ya en la red de comités de ética asistencial que tenemos y comités de ética de la investigación, sino en el mundo de la intervención social, en el mundo sociosanitario, ¿no? Y por lo tanto, me va a interesar muchísimo escuchar vuestras experiencias y lo que tienen que decir los compañeros en el resto de la mesa. Así que debo decir que yo vengo aquí no a enseñar nada, porque una de las cosas que aprendes con la vida es que tienes muy poquito que enseñar. En todo caso, os voy a contar algunas cosas que pienso, pero sí creo que siempre hay que aprender, y yo fundamentalmente vengo aquí a aprender de vosotros y de los compañeros que van a hablar después de mí. Para pasar, ¿cómo es? Ya, estupendo. Sí. Bueno, yo creo que casi todos hicimos hace unos días la experiencia de volver. Seguramente muchos de vosotros la hicisteis. Mi familia la hizo, en concreto la familia de mi mujer. Volvimos a visitar a las personas que fallecieron, a las personas que perdimos. Nosotros volvimos desde Granada, donde vivimos ahora, a un pueblecito de Segovia que se llama Sauquillo de Cabezas. Y fuimos al cementerio y fuimos a llevar flores y fuimos a recordar. ¿A recordar quién? Pues mi mujer, Inés, que está ahí entre el auditorio, y su madre, Concha, fuimos a recordar a otras 3 personas de la familia que fallecieron. Fallecieron ya algunos hace tiempo. De una manera trágica, de una manera que tengo que decir que cada vez, afortunadamente, es menos frecuente, más inusual. Murieron en un accidente de tráfico. Esto las estadísticas nos lo dicen. Cada vez es más frecuente, al menos en las sociedades que hasta ahora nos hemos llamado avanzadas. Ya veremos en el futuro. Pero es una manera de morir, insisto, cada vez menos frecuente. Pero también fuimos a visitar, a recordar a su padre. Y la manera de morir de su padre ya es una manera bastante más conocida seguramente por casi todos los que estáis aquí. Un proceso de muerte largo, acompañado de un proceso de deterioro, en el cual hay atención sanitaria,
Atención sanitaria, en este caso, un poquito diferente a la que, por ejemplo, en Andalucía, bueno, él falleció en Andalucía, ¿no? Podríamos encontrar, porque es una atención no dependiente tanto del sistema público, él era un funcionario y, por lo tanto, por la vía de Muface, ellos decidieron ser atendidos por una empresa sanitaria en concreto, Adeslas, ¿no? Que lo que hace en la primera parte es aplicar tecnología, esto es importante, aplicar tecnología, pero bueno, la tecnología se revela ineficiente e ineficaz y entonces pasamos a hacer fundamentalmente atención domiciliaria y ahí sí que debo decir que el apoyo de la Junta de Andalucía fue decisivo y hacer atención desde la dependencia, desde el marco de la dependencia, ¿no? Pero en abandono por parte de esa organización sanitaria que hasta entonces lo había atendido. La parte sanitaria pues la cubrimos un médico de familia, yo, su yerno, y una enfermera, su hija. Pero el sistema se vio incapaz para, una vez había entrado en un determinado proceso en el cual, desde el punto de vista tecnológico, no había solución, pues hizo una cosa de la cual luego hablaremos, que es abandono. Esta imagen es una imagen muy conocida, todo el mundo que trabaja en paliativos la ha visto alguna vez, ¿no? Es la imagen sobre lo que son las trayectorias de muerte o las formas de morir, ¿no? La forma de arriba es la forma de morir aguda, es la forma del accidente de tráfico. Es una forma que, como decía antes muy frecuente, ahora cada vez menos. La forma B es la forma de morir de enfermedad pues hasta hace escasamente 50 años. Nuestra capacidad de intervención tecnológica era muy pequeña y lo que se producía es un proceso de deterioro relativamente rápido y la gente se moría en un plazo breve de tiempo. Lo que es nuevo son las dos formas de morir de abajo, que son las más frecuentes y son las que están aumentando y son a las que tenemos que prestar atención. Una forma progresiva en la cual hay incidentes agudos que disminuyen la calidad de vida, que deterioran a las personas y finalmente producen su fallecimiento. Este fue el caso de Pedro, aunque se combinó, de mi suegro, aunque se combinó con la que ven en la imagen D, ¿no? Que es un proceso bastante más insidioso típico de las demencias. Pedro padeció una combinación de C y de D. Bueno, decía que estas dos formas de morir van a ser las más frecuentes porque la demografía nos lo dice. Esas son nuestras previsiones. Esas son nuestras previsiones. Nuestras previsiones, como ustedes saben, es que el volumen de personas envejecidas en las sociedades avanzadas pues cada vez va a ser mayor y, por lo tanto, parece razonable que tengamos que destinar cada vez más atención y cada vez más recursos a ellas, ¿no? Sabiendo que hay una cosa que es inevitable, aunque muchos nuestra población o la ciudadanía hoy en día la sigue viviendo como extraña, ¿no? Y es que el pronóstico de vida final de todos los que estamos aquí, es de una mortalidad del 100%. O sea, de todos los que estamos aquí, de todos a los que ustedes atienden. O sea, no solo es que cada vez vamos a ser más viejos, es que además nos vamos a morir más porque nos toca. Y esto, bueno, esto es inevitable, aunque tengo que decirles que en la historia de la medicina es la historia de la lucha contra eso. Eso que tienen ahí es un fresco romano donde aparecen tres personajes que son muy importantes para la historia de la medicina, ¿no? Uno es Apolo. La verdad es que no sé muy bien si Apolo es este o Apolo es este. No lo he conseguido averiguar. Yo deduzco que Apolo es este, digo por la forma y la pose que tiene ahí. Bueno, los otros dos que tienen ustedes ahí son el centauro Quirón y Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina o el héroe de la medicina, ¿no? Asclepio era hijo de Apolo, y Asclepio, cuando Asclepio nace y crece, decide Apolo dedicarlo, proporcionarle una formación específica y entonces lo encomienda al centauro Quirón a que lo entrene en el arte de la medicina. Asclepio, que es un hombre muy inteligente, ¿no? Aprende rápido y adquiere del centauro Quirón una habilidad realmente espectacular, que es la de resucitar a los muertos. O sea, no solo cura, sino que es capaz de resucitar, o sea, de proporcionar la inmortalidad. El final de la historia lo voy a abreviar.
esta cosa de que Asclepio aprenda a resucitar a los muertos a Zeus, que es el padre de los dioses, con perdón, le mosquea mucho, porque dice, es que si resucitamos a los muertos y hay inmortalidad, cada vez va a haber más seres humanos en la Tierra, y cuantos más seres humanos haya, esto es seguro que es fuente de problemas. Y entonces Zeus hace, ustedes saben como los dibujitos animados, ¿no? Cuando sale Zeus con el rayo, que le lanza así, ¡buah! Hace ¡puff! Y mata a Asclepio con un rayo. Zeus lo asesina a Asclepio, ¿no? Para evitar la inmortalidad, ¿no? Pero en la medicina nos ha quedado clavado esto de la inmortalidad. Parece que la medicina está pensada para eliminar la inmortalidad. Y el mito de la inmortalidad transita a lo largo de nuestra historia y, por ejemplo, resurge cada poco. Por ejemplo, este es el mito ilustrado de Frankenstein. Es un mito ilustrado, ¿eh? Mary Shelley, cuando escribe el Frankenstein, en lo que está pensando es en el ideal de la inmortalidad, en la creación o recreación de la vida. Pero ahí hay un elemento nuevo, que es la tecnología. O sea, podemos lograr la inmortalidad mediante la tecnología. El saber científico-técnico nos facilita esto. No quiero insultar a los que están en las unidades de cuidados intensivos, a los pacientes, ¿no? Pero me pregunto si no estamos demasiado lejos o demasiado... me parece que a veces estamos demasiado cerca de ese mito cuando llevamos al extremo nuestra obsesión por mantener la vida aplicando todo tipo de tecnologías. Me pregunto si no late la obsesión de la inmortalidad en esto, ¿no? Bien, esto lo llevamos en la sangre, los profesionales sanitarios. La idea de que tenemos que salvar vidas a toda costa aplicando cualquier tipo de medida hasta el final. Y junto a eso, los profesionales de la salud se nos ha inoculado otra cosa, ¿no? Y es la idea de que, bueno, nosotros somos lo que conviene sabemos lo que le conviene a la gente y además, en el fondo, somos nosotros los que definimos valores, como decía el consejero, valores como la salud o enfermedad de los cuales tenemos que repensar permanentemente y hemos entrado en otra dinámica que acompaña la dinámica de la inmortalidad, que es la dinámica de la hipermedicalización. Hay una obra de teatro que es fantástica. Yo, en el experto en bioética, allí en la escuela andaluza, nosotros la representamos con los alumnos. La obra Knock, de Jules Romains. La obra Knock. Bueno, la obra Knock es la historia de un médico que llega a una zona rural y, bueno, tiene un objetivo muy claro y es el que está ahí puesto. Dice, usted me entrega una comarca habitada por algunos millares de individuos neutros, indeterminados. Mi papel es determinarlos, llevarlos a la existencia médica. Esto es fantástico. O sea, las personas son seres neutros, necesitan del médico para llevarlos a la existencia médica. Dice, les meto en la cama y miro lo que puede salir de ello. Un tuberculoso, un neurópata, un arteriosclerótico, lo que se quiera. Dice, pero alguien, Dios mío, alguien. Y me fascina la frase del final. Dice, nada me molesta tanto como no ser carne ni pescado, lo que usted llama un hombre de buena salud. Ustedes saben esas cosas que decimos los médicos, ¿no? Esto de que, ¿saben ustedes lo que es un hombre sano, no? ¿Saben ustedes lo que es un hombre sano? Un enfermo insuficientemente estudiado. De aquí viene esta cosa de que bueno, que lo hemos dicho todos, ¿no? Yo no quiero ir al médico porque seguro que me piden unos análisis y me saca algo. Pero fíjense que esto configura nuestras cabezas de una determinada manera. La inmortalidad y la hipermedicalización. Entonces, bueno, yo pienso que la medicina en general, el sistema sanitario, o si quieren, el sistema sanitario, sociosanitario, los sistemas de atención de la vida de las personas, nos tenemos que empezar a pensar algunas cosas. Una, si vamos hacia donde queremos ir. Vaya a ser, como dicen ahí en Granada, vaya a ser que acabemos con el mundo convertido en un gran hospital donde la mitad de las personas son enfermos crónicos y la otra mitad son profesionales sanitarios, o ambas cosas al mismo tiempo. Y de pronto, como dice yo, el que considero el mejor filósofo social que hay en este país, que es el Roto, como dice el Roto, dice, ostras, lo que parecía la luz al final del túnel resultó ser un incendio en su interior. O sea, a ver si a base de construir sistemas sanitarios tan hipercomplejos, pensando que con ello alcanzaremos la luz de la inmortalidad, descubramos después
que no era el final del túnel, que era un incendio. Bueno, por eso me preocupa pensar sobre la trayectoria de muerte de Pedro, mi suegro, y intentar evitar que nos pasen esas cuatro cosas, esas cuatro cosas, que es hipermedicalizar a la gente, o sea, conseguir que la variable de funcionamiento básico de las personas gire en torno a la enfermedad. Ustedes no sé si han hecho el ejercicio de observación directa no participante de los semáforos. Ustedes cuando están esperando en un semáforo es muy interesante intentar escuchar de qué hablan los que van al lado. Esto es técnica básica de investigación social o cualitativa. Pillarán ustedes un montón de conversaciones, sobre todo de personas a partir de determinada edad, que tiene que ver con las pastillas y con la cita del médico, ¿o no? Entonces, hipermedicalizamos. Luego, cuando aparece un evento, entonces hipertecnologizamos. Entonces, vienen mis colegas, mis amigos de los cuidados intensivos. Yo ahora mismo estoy trabajando con un grupo de intensivistas, ¿no? Entonces, claro, hacen de todo. Te colocan todo tipo de maquinaria y muchas veces consiguen que la cosa funcione bien. Pero no solo ellos, ¿no? Sino los médicos, hasta los médicos de atención primaria hipertecnologizamos muchas veces, ¿no? Y luego viene una cosa terrible, y aquí sí que creo que es un punto en el cual tenemos que pensar despacio. Una vez hemos cruzado determinada barrera, por ahora, con mucha frecuencia, deja de interesarnos, a los médicos, digo. Hipermedicalizamos, hipertecnologizamos, y entonces cuando la cosa ya no tiene mucho remedio, hacemos una cosa espantosa, que es abandonamos. Y abandonamos hasta la muerte. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Aquí está la diosa Némesis. Pónganle, sobre todo esto va para todos, también para la clase política, pero para los profesionales sanitarios especialmente, pónganle velas a Némesis. Némesis por las noches. Némesis es la diosa que castiga la desmesura en la mitología griega. Castiga la desmesura, castiga la imprudencia, castiga el exceso. Saben que hay un libro muy famoso, ¿no?, de Ivan Illich, se llama Némesis médica, que fue el primero que lo dijo. Le dijo, sistema sanitario, invoco a Némesis para que te ponga en tu lugar. Sistema sanitario. Tenemos que repensarnos las cosas. Yo pienso que hemos llegado a un lugar y a un momento en el cual hay que pensarse lo que estamos haciendo. Miren, tenemos que repensar los fines y tenemos que reorientar el compromiso ético clásico. Repensar los fines es muy importante. Esto muchos de ustedes ya lo conocerán, otros quizás no. Pero hubo un proyecto muy interesante del Hastings Center cuyo objetivo era repensar los fines de la medicina. Y por medicina entendemos el sistema sanitario, sociosanitario, en el cual ustedes de alguna manera también pertenecen. Pero bueno, más focalizado en la parte médica, medicina, enfermería, psicología. ¿Cuáles son los fines? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué somos invocados por la sociedad? ¿No? Bueno, ustedes saben que el modelo clásico dice, hemos sido invocados, Asclepio, para proporcionar inmortalidad a la gente. O sea, para salvar la vida cueste lo que cueste, para ir hasta el final, porque 2 horas más de vida merecen la pena. Este es el discurso clásico. Bueno, el Hastings Center lo que vino a decir es que eso ya no era así, que había que cambiar los fines. Entonces, es muy importante saber y comunicar a los profesionales que están aquí, que son contratados no por el sistema, no por el gobierno, sino por la sociedad, para cumplir estos fines. Y son 4. Son prevenir las enfermedades y las lesiones, importante, muy clásico, promover y conservar la salud, también clásico, no nos suena tan extraño. Pero fíjense el 2. El 2 es absolutamente fundamental, porque va en contra del abandono, el alivio del dolor y el sufrimiento. Estamos aquí para aliviar el dolor y el sufrimiento. Y miren, el tema del dolor sigue siendo un escándalo en nuestros sistemas. Sigue siendo un escándalo. Seguimos teniendo infratratamiento del dolor.
Y eso es un escándalo. Y no solo del dolor, sino del sufrimiento, que no es lo mismo. Ustedes lo saben bien. Tercero, la atención y curación de los enfermos curables, por supuesto. Si hay que ir a la unidad de cuidados intensivos, vayamos, y rápido, claro. Pero fíjense la segunda parte, el cuidado de los incurables. Estamos para cuidar de la gente, para cuidar de los incurables. Y cuarto, la evitación de la muerte prematura, por supuesto. Evitar que los hijos de Pedro y Concha que fallecieron en un accidente de tráfico, evitar que eso vuelva a suceder. Es nuestra obligación, muerte prematura. Pero buscar una muerte tranquila. Nosotros, profesionales del área sanitario y sociosanitario, estamos aquí para eso. Y esto significa que, aterrizando en el plano de los compromisos éticos, tenemos que cambiar de modelo. Ya el consejero ha hecho referencia a esto también, ¿no? Tenemos que cambiarnos el chip y huir de los modelos de beneficencia paternalista que los tienen ahí, otros modelos basados en, por ejemplo, estos 4 principios, que son los principios clásicos de la bioética y que seguro que ustedes ya conocen, ¿no? Pero tenemos que empezar a partir de la reflexión sobre los fines, empezar a articular nuestras actuaciones en torno al respeto de esos 4 principios. Esos 4 principios, a su vez, aterrizan en actividades prácticas concretas. Las actividades prácticas concretas son innumerables, enormes, una lista tremenda, ¿no? En la guía que van a presentar luego, muchas de las recomendaciones, en el fondo son recomendaciones para realizar un montón de actividades como estas. En esa guía que les van a presentar aparecen, por ejemplo, estas actividades, claro. Yo he recogido algunas porque me parecían las más importantes y dentro de ellas quiero hablar de alguna en especial. Miren, les he puesto arriba la del no abandono porque me parece la principal, la primera. No podemos abandonar a la gente cuando descubrimos que no podemos cumplir el mito de la inmortalidad. No podemos abandonarlos. Segundo es hacer limitación del esfuerzo terapéutico. De esto voy a hablarles, nada, un poquito, pero por aclarar algunas cuestiones. Del tratamiento del dolor también ya les he hablado. Bueno, otra obligación nuestra es facilitar la seguridad del paciente. Y en relación a ingresos, sobre todo en personas mayores, en residencias, etcétera, ahí hay un campo absolutamente clave con el mundo de las restricciones, que me consta que ustedes ya han trabajado, pero yo, por ejemplo, en Andalucía es un tema en el cual todavía no hemos entrado. En el tema de las restricciones, bueno, se ha entrado un poco a través de alguna sociedad científica, pero me refiero a las restricciones mecánicas y químicas en los pacientes que tienen agitación o trastornos del comportamiento. Esto es un tema clave y es un tema vinculado a los temas de seguridad de los pacientes. Bueno, el principio de autonomía, información y consentimiento también lo conocen, pero saben que el tema de la información y el consentimiento tiene un apartado especial, que seguro es el que a ustedes más les afecta, que es el que llamamos consentimiento por representación o sustitución en el marco de las personas que no tienen capacidad. Y el marco del consentimiento por representación o sustitución es especialmente complejo. Y pienso que, además, para el tipo de labor que ustedes hacen en los ámbitos sociales o sociosanitarios es especialmente importante, ¿no? No voy a hablar de todas maneras sobre ello, sí hablaré un poco sobre una cuestión que a mí me parece importante poner encima de la mesa, que es la planificación anticipada de las decisiones y el rechazo de tratamiento, que es expresión de la autonomía de las personas, que es otro elemento clave, también hablaré de ello. Bueno, en el campo de la beneficencia, la optimización de cuidados. Aquí diré una cosa. Luego hablaré de la necesidad de que pongamos en marcha proyectos muy bien estructurados de cuidados paliativos, pero también diré una cosa. A veces tengo la impresión, cuando escucho hablar a compañeros en el ámbito de los cuidados paliativos, que se produce un cierto desplazamiento del término cuidados paliativos a medicina paliativa. Ojo, no vaya a ser que acabemos medicalizando también en exceso los cuidados paliativos, con lo cual estaríamos haciendo un flaco servicio. Con eso no quiero decir que no haya que utilizar, por ejemplo, fármacos cuando haga falta, ¿no? Pero hay que optimizar la idea de cuidados. Por supuesto, apoyo emocional, presencia activa de los profesionales. Les voy a decir una cosa. Esto no es para el que sea majete. No es que tú, como eres un tipo, como me decían a mí, tú como eres un tipo así que le gusta acercarse a la gente. No.
Esto es una obligación estricta como profesionales, obligación ética estricta, dar apoyo emocional a la gente y hacer presencia activa. Y si no lo sabes hacer, te formas para ello. Pero no es potestativo esto, ¿eh? Por supuesto, el apoyo espiritual y el religioso cuando la persona lo demande. Esto en el ámbito de los paliativos también se ha avanzado mucho, también en la guía aparece, ¿no? Por último, he puesto ahí dos cosas sobre acceso equitativo a los recursos, haré alguna referencia, y prescripción adecuada de medicamentos, evitemos la hipermedicalización. El tema de la hipermedicalización en el mundo de las personas mayores es alarmante, alarmante, alarmante. Fruto, yo creo que de prácticas de salud, de prácticas sanitarias, mal coordinadas entre niveles, hipermedicalizadas en su concepción, ¿no? Y, por lo tanto, obviando fines de la medicina también absolutamente esenciales. Bueno, por eso esto son algunas de las conclusiones que uno puede sacar cuando piensa en la atención a las personas mayores y la atención a los momentos finales de la vida, algunas cosas que debería hacer, ¿no? Vamos a ver esas dos muy brevemente. Habitualmente se piensa que el ámbito de la limitación del esfuerzo terapéutico, entendida como aquella situación en la cual los profesionales llegan a la conclusión de que mantener determinadas medidas terapéuticas es inútil y lo único que hace es prolongar innecesariamente el sufrimiento, se suele pensar que esto es una cosa que sucede solo en los cuidados intensivos. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico es práctica de los cuidados intensivos. Es verdad que es el lugar donde con más frecuencia lo hemos conocido. De hecho, nosotros ahora en Andalucía, en el marco de la estrategia de biótica, estamos acabando, la presentamos, hacemos un acto parecido a este el 28 de noviembre, hacemos una guía sobre limitación del esfuerzo terapéutico en la medicina intensiva, en Andalucía. Pero no es verdad. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico alcanza cualquier momento de la vida en el cual uno llega a la conclusión de que mantener determinada tecnología o determinados tratamientos lo único que hace es prolongar innecesariamente y a veces cruelmente el final. Ahora, fíjense bien que la limitación del esfuerzo terapéutico parte de una reflexión de los profesionales constituidos en equipo. Esto en Andalucía lo he insistido mucho. Esto no es un tema de los médicos, es un tema de los equipos de trabajo que hacen atención a la gente, ¿no? Y eso es diferente del rechazo de tratamiento entendido como aquella situación en la cual es la propia persona, el propio paciente, el que independientemente de la opinión que tengan los profesionales acerca de si una determinada medida es adecuada o no, considera que no es buena para él. Eso es rechazo. Rechazo de tratamiento nace de los pacientes o de sus familias. Ya se me diréis, ostras, cuando metemos a las familias la cosa se complica, claro. Pero limitación y rechazo no son lo mismo. ¿Por qué les insisto en esto? Porque miren, allí en Andalucía nosotros uno de los esfuerzos que hicimos fue intentar aclarar este tipo de conceptos, sobre todo para diferenciarlo de otro que saben que le llamo un concepto altamente tóxico y contaminante, que es el concepto de eutanasia. Hicimos una ley, porque yo entiendo, y me ha logrado escuchar al consejero en este sentido, ¿no? Yo era escéptico con el tema de la ley, tengo que decirles, era escéptico. Pero, bueno, en el propio proceso de construcción de la ley entendí que la atención al final de la vida necesita marcos reguladores jurídicos claros para los profesionales. Porque hemos tenido experiencias en España lo suficientemente complicadas como para que los profesionales necesiten cierta seguridad jurídica. Podemos hablar de Leganés y, bueno, Leganés con toda la complejidad que tiene el caso, que no es un caso nada fácil de analizar, pero la sensación de que necesitamos marcos de referencia claros, no solo éticos, sino también jurídicos, era importante. Por eso hicimos esa ley. Eso no quiere decir que las leyes cambien automáticamente la realidad, ¿eh? Eso no lo hacen las leyes. En España de esto sabemos un montón, ¿eh? Buf. Leyes aquí, power clear. Pero, sin embargo, yo pienso que puede ser interesante e importante, ¿no? En cualquier caso, esta idea de permitir que la gente fallezca en un determinado momento, o bien por la vía de la limitación o bien por la vía del rechazo, debe formar parte de nuestro buen hacer como profesionales que atienden los procesos de muerte. Me encanta este libro, no sé si lo conocen, luego lo volveré a sacar al final. Yo se los recomiendo. Iona Heath es una médica de familia muy especial, británica, ¿eh? Tiene este librito, Ayudar a morir, luego les pondré la portada, ¿eh?
Les recomiendo que lo lean. Me interesa de ese texto largo, sobre todo el final. O sea, la idea, ahí dice abandono, ¿no? Yo diría, esta idea de permitir que la gente en un determinado momento se nos vaya es un acto de amor y de respeto. Es un acto de amor y de respeto. Si lo quieren ver más claramente, vean este vídeo, este corto. Si no lo conocen, yo les juego ahora que lo anoten. Alumbramiento. Dice de Eduardo Chapero Jackson, lo ponen ahí en Google y lo buscan, 15 minutos. La protagonista es Mariby Dominguín, que falleció hace poquito. Es decir, todo lo que yo les he explicado antes lo cuentan mucho mejor en el vídeo. Es un corto, es una película, un cortometraje. Lo cuenta mucho mejor Eduardo Chapero Jackson y Mariby Dominguín en el vídeo. Ay, perdón. Dios. Mariby Bilbao. Perdón. Qué fallo. ¿En qué estaré pensando? Bueno, la segunda cosa de las que yo les quería hablar era un poquito de planificación anticipada de decisiones. Porque esto sí que es un concepto nuevo, pero muy interesante. Muy interesante. Miren, esto es una obviedad, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida. La muerte es una experiencia personal intransferible que uno afronta solo. O sea, al final nos morimos solos. No puede ser de otra manera, además. O sea, cada uno afronta el momento final solo. Es un acto personalísimo. Diría un jurista. Dice, ¿cuáles son los actos personalísimos? El matrimonio, y el morirse. Oiga, morirse es un acto personalísimo. Nadie lo puede hacer en mi lugar, que es lo que caracteriza desde el punto de vista jurídico a los actos personalísimos, ¿no? Bueno, hay otra realidad que ya también les he puesto, ¿no? Con mucha frecuencia, la muerte, y esto cada vez va a ser más frecuente, llega tras un proceso de enfermedad, más o menos largo, más o menos complejo. Y eso significa que con mucha frecuencia, no siempre, pero con mucha frecuencia, los profesionales siempre asistirán a este parto. Esta expresión, este parto, está tomada del vídeo de alumbramiento donde trabaja Mariby Bilbao. El vídeo de alumbramiento. La muerte es como un parto. Es como un parto. Pero parece que siempre habrá alguien ahí cerca, salvo que pase esto, salvo que los profesionales huyamos despavoridos, cosa no tan clara. Y se puede huir despavorido de muchas maneras, de muchas maneras. Todas acaban en el abandono, todas acaban en el abandono. Bueno, ¿qué hacemos? Pues miren, una de las cosas que podemos hacer es ayudar a las personas a construir esa última parte de su propia biografía. O sea, ayudarles a construir esa última parte de la biografía. En esto Ricoeur nos puede ayudar. Ayudarles a redactar el relato que narra cómo ellos mismos alumbrarán su propia muerte. O sea, animarles a redactar el relato. O sea, ayudar a las personas a preparar los recursos que les permitan afrontar ese tránsito con sosiego, con esperanza y con paz. O sea, preparar los recursos. Ayudar a preparar los recursos. Y ahora viene un punto importante. Y miren, eso es algo más largo, más intenso y más comprometido que solo sugerirle que lo ponga por escrito en un papel. En Andalucía nosotros montamos el sistema de las voluntades anticipadas. Nos va a regular. Aquí en el País Vasco, en fin, yo he visto las cifras, etcétera, pues regular. Se va a regular. Y les digo, la bibliografía en este momento, en general la bibliografía anglosajona, que es la que más ha trabajado esto, si ustedes van a la bibliografía que se está publicando en este momento, han abandonado el término voluntades anticipadas, o testamento vital. Ha pasado a un segundo plano. No quiere decir que se haya desechado, pues se sigue trabajando y nosotros trabajamos con testamentos vitales. Pero estamos trabajando con otro término que es planificación anticipada. Bien, este proceso
puede empezar mucho antes, cuando todavía la enfermedad no ha llegado para saltar la biografía de nuestros pacientes. No hay que esperar a que la gente esté necesariamente enferma para empezar a hablar de estas cosas. Porque el final es seguro, ¿o no? Por lo tanto, podemos empezar a prepararlo desde mucho antes, ¿no? Aunque cuando aparece la enfermedad estamos obligados a profundizar en ello. Ahora, y esto es una diferencia importante con respecto a la mirada que teníamos cuando hablábamos de voluntades anticipadas. Este proceso tiene que implicar a todos los seres queridos, porque aunque seamos muy autónomos, somos seres comunitarios. Y vivimos, por lo tanto, inmersos en redes de relaciones que dan sentido a quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Y, por lo tanto, nosotros como profesionales tenemos obligación de ayudar a las personas a cultivar y cuidar esa red. Esto significa una cosa tan simple como hablar con la gente. ¿Qué es hacer planificación anticipada de las decisiones? Hablar. Hablar con las personas. ¿Sobre qué? Sobre todo aquello que tiene que ver con el proceso final de la vida. Pero hablar no solo con ellos, sino con todos los que van a estar implicados en ese proceso. Hablar sobre lo que fue y lo que será, sobre lo que quieren y lo que temen, sobre lo que desean y odian, sobre lo que prefieren y repudian, sobre lo que se llevan y lo que dejan. Esto es hacer planificación anticipada de las decisiones. Nadie está diciendo que sea fácil. Nadie está diciendo que sea fácil. Pero a mí me parece que es un elemento clave para garantizar una calidad ética de atención de los procesos del final de vida y, pues, de manera muy importante en las personas mayores. Es verdad que las fotos que les he puesto no eran de personas mayores, pero, bueno, esta página web, si no la conocen, yo les invito a que la visiten también. My Wife's Fight with Breast Cancer, o sea, la pelea de mi esposa con el cáncer de mama. Bueno, es un reportaje fotográfico que hicieron entre un fotógrafo y su esposa cuando ella fue diagnosticada de cáncer de mama, y merece la pena verla para entender cómo esto, en el fondo, fue también un proceso de planificación anticipada de las decisiones. Bueno, para que no quede tan teórico, mejor dicho, para que no quede tan abstracto, en Andalucía nosotros hemos hecho una cosa. Hemos hecho una guía de planificación anticipada de decisiones. ¿Para qué? Para orientar a los profesionales. ¿Por qué? Pues mire, porque hemos hecho una cosa. Nosotros lo hemos puesto como objetivos en los contratos programa de los centros sanitarios. O sea, hemos forzado desde el punto de vista institucional en la idea de que hacer planificación anticipada no es una cosa de si me apetece. No. Es una obligación ética de los profesionales. Y lo que hemos hecho es anudarlo, poniéndolo como objetivo en los contratos asistenciales de las unidades. Pero eso significaba que había que darles a los profesionales herramientas. La herramienta se la pongo ahí porque es descargable, gratuita. Si ustedes ponen en Internet planificación anticipada de las decisiones, Junta de Andalucía, automáticamente les salta el PDF y se lo pueden bajar. Así que yo pienso que es una herramienta interesante, ¿no? Bueno, y vamos a la última parte que yo les quería comentar, ¿no? Que es el acceso equitativo a los recursos como una de las obligaciones derivadas de una atención de calidad, ¿no? Me encanta este esquema. Miren, ahora lo leemos, no se asusten. Me encanta por quién lo firma. Miren, Antares Consulting. Esto no es precisamente sospechoso de progresismo. Antares Consulting, una empresa de consulting donde lo que miran es la pasta, básicamente. Pero me encanta porque han hecho este análisis de resumen de lo que está pasando en el sistema sanitario, en el sistema de salud en España. Y dicen cosas muy gordas. Dicen, el gasto sanitario se reduce entre 2009 y 2011 en 1,94%. Y ahora fíjense, dice, el principal ahorro del sistema proviene de la disminución del gasto en farmacia, la atención primaria y los gastos de capital. Y fíjense esto que pone aquí. Dice, el peso relativo de los hospitales ha aumentado del 54,1% al 58,6%, en contexto de crisis. Y la atención primaria ha disminuido un 5,7% entre 2009 y 2011.
Y fíjense, el gasto se reduce en primaria y no en hospitales. Dice, los hospitales son el mayor componente del gasto sanitario y tienen mucho margen de mejora en su eficiencia. ¿Por qué no los reducen? Se preguntan los de Antares Consulting. Tenemos que darle unas vueltas a esto, ¿eh? Tenemos que darle unas vueltas. Hay un buen amigo, se llama Repullo, José Ramón Repullo, seguro que algunos de ustedes lo conocen, que dice, tenemos que empezar a desinvertir en lo inapropiado, desde el movimiento de que hay que dejar de hacer cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por la vía de la desmedicalización. Tenemos que dejar de hacer cosas en el sistema sanitario. Gente, paradoja, ¿estás defendiendo los recortes? No. Solo digo que hay que dejar de hacer cosas. Porque hemos llegado a hacer un volumen de cosas tan absurdas. Fíjese que todavía seguimos midiendo, no sé aquí, pero en Andalucía, bueno, pero supongo que aquí, buena parte de nuestra capacidad para medir los resultados de la actividad sanitaria sigue siendo con indicadores que lo que miden son productos intermedios, no productos finales. Me explico. Es decir, seguimos pensando, cuando hacemos atención a un diabético, los médicos de familia, la cosa es si le echo las analíticas, si le echo, hasta fíjense, si le echo un indicador que usamos nosotros, ¿no?, que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero esos son todos resultados intermedios, no me dicen realmente qué pasa con la salud de la gente. Vamos a contar piernas cortadas, ¿no? Porque esa es la cuestión. Que si yo no trato bien al diabético acabamos en amputaciones, y eso es lo que tenemos que medir. O infartos, ¿no? Pero no, nosotros seguimos dándole vueltas a cosas que paradójicamente lo único que hacen es incrementar el gasto, muchas veces, ¿no? Bueno, me encanta este círculo, me encanta ese círculo. Por lo tanto, algunas reflexiones para el momento en el que vivimos. Bueno, por supuesto, en fin, no voy a entrar en esto, ustedes no están en esta película, pero el Gobierno de España sí que está. Vamos a ver si reuniversalizamos la asistencia, O sea, esto del cambio de modelo que nos hicieron vía el decreto ley, en fin, expulsando una parte, por ejemplo, a los inmigrantes, esto a mí me parece un atentado gravísimo a los derechos humanos. Bueno, por supuesto, no, la privatización del sistema sanitario, esto es otra milonga, sobre todo cuando se basa en el no dato de que los mecanismos de gestión privada son necesariamente mejor que los públicos. No, a veces sí, a veces no, depende, pero tampoco tenemos datos finales. No voy a entrar en el dato del copago. Sí hay que mantener la reducción del gasto farmacéutico, no solo en atención primaria, oiga, también en atención hospitalaria, También en atención hospitalaria. Porque cada vez que, por ejemplo, a los médicos de familia nos llega el paciente al cual le han puesto el fármaco de ultimísima generación que vale 10 veces más caro que el que tal, y se lo ha puesto el cardiólogo de turno, con perdón, si hay algún cardiólogo en la sala, pues yo me rasgo las vestiduras. Ahora viene el punto. Dejen ustedes de gastar tanto dinero en hospitales de agudos, por favor. Dejen de gastar tanto dinero en hospitales de agudos. Se lo digo a ustedes, pero se lo digo a los de Andalucía igual, Dejemos de gastar tanto dinero en hospitales de agudos. Porque lo único que hace es aumentar, alimentar la serpiente, Alimentar la serpiente. ¿Recortes? No. Reinversión. Y en cambio, inviertan más dinero en esas cosas, que paradójicamente son más baratitas, Son más baratitas. Por ejemplo, salud en todas las políticas. En fin, yo que trabajo en una escuela de salud pública, pues bueno, nosotros este es nuestra permanente discurso, ¿no?, con la Consejería de Salud. Oye, ¿por qué no le pasáis más dinero a los ayuntamientos para que hagan más carriles bici? Eso es salud en todas las políticas. No me sé las cifras, imagino que no hay el estudio, pero para que nos entendamos, presiento que cada euro invertido en carriles bicis tiene un retorno muchísimo mayor en términos de salud de la población que cada euro invertido en una unidad de cuidados intensivos. En fin, no sé si es verdad o no, pero para que nos entendamos en términos conceptuales. Por supuesto, salud pública. Atención primaria, dice, hombre, tú eres médico de familia, ya te salió aquí el corporativismo. No, lo dice la OMS, oiga. Y lo paradójico es que los gobiernos, el Gobierno de España y los gobiernos regionales, autonómicos,
Siempre dicen que estamos en un sistema basado en la atención primaria y que la atención primaria es lo fundamental, porque es lo que dice la OMS desde la conferencia de Alma-Ata. Y cuando miras las cuenticas, dices, oiga, como que no me sale, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Salud mental. La gran olvidada, en general. La gran olvidada. Servicios sociales, en fin. Red sociosanitaria y ley de dependencia. Podremos criticar mejor, y ya sé que aquí la ley de dependencia, afortunadamente, y a mí me alegró mucho cuando me lo contaban ayer, no ha sufrido recortes. En Andalucía sí que ha habido disminución de la inversión en ley de dependencia, ¿no? Pero a mí me parece que esto es clave. Y hay un elemento que tiene que ver directamente con esto. Metan ustedes dinero en cuidados paliativos, oiga. Yo, en fin, no sé si hay alguien de aquí de los grandes hospitales, del hospital de, no sé, de Cruces, ¿no? Es el más importante, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, mejor, meterles menos dinero, que hagan menos proyectos de investigación. Allá en Andalucía ha salido la convocatoria ahora de proyectos de investigación de la Consejería de Salud y es espeluznante. Unos cuantos, bueno, hemos criticado duramente, ¿no? Porque salen proyectos concedidos, miren, de 250 proyectos, me parece que eran convocados, a atención primaria para investigación en servicios de salud anda uno. Todo lo demás va a hospital. ¿Qué les parece? Y con títulos tales como Frunchimuzaz, estudio sobre partículas recubiertas de nanoplata para percibir acerca si esto mejora el funcionamiento del lóbulo occipital izquierdo en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Bueno, no sé, a lo mejor tenemos que redistribuir un poquito las cosas, ¿eh? En cualquier caso, cuidados paliativos. Miren, cuando hablamos de cuidados paliativos, desde luego allí en Andalucía una de las cosas que se ha hecho con todas las críticas que se puedan hacer a la planificación de cuidados paliativos en Andalucía es pensar que montar buenos cuidados paliativos significa montar 4 cosas. 4 cosas además, y esta es la palabra mágica, que se coordinan bien, ¿no? La primera son recursos básicos. ¿Qué son recursos básicos? Recursos básicos son la atención primaria y los servicios sociales de base. Recursos básicos. Y esto significa formar a la gente. En Andalucía se ha hecho un esfuerzo muy importante para formar a médicos de familia, enfermería de familia, etcétera, en cuidados paliativos. Con el mensaje de que hacer cuidados paliativos, y aquí en esto a lo mejor es un poco así, ¿no? Dicen un poco, no sé, autoritario, no sé si es autoritario, pero ¿qué es lo que les decía antes? Mira, que esto de que tú hagas atención paliativa de los pacientes de tu cupo no es una cuestión de ser más o menos majete, que no, que es tu obligación como profesional, no es potestativo hacer cuidados paliativos, es una parte inherente a tu compromiso jurídico, a tu compromiso legal. Entonces se ha hecho formación y la base de la atención paliativa es siempre la atención primaria y los servicios sociales de base. Después, sobre eso, se montan recursos avanzados, con 2 maneras, o equipos de soporte a cuidados paliativos o unidades de cuidados paliativos. Una, básicamente, los equipos trabajan fuera del hospital, las unidades de cuidados paliativos tienen oportunidad de ingresar gente. Hay muchos modelos en Andalucía. Una de las características de Andalucía, que es interesante, que tiene sus limitaciones, es que muchas veces explora muchos modelos al mismo tiempo. Esto a veces produce dificultades de coordinación, pero otras veces lo que produce es pluralidad y riqueza, ¿no? Muy importante los recursos de atención urgente. Allí, dentro de los cuidados paliativos, se metió, yo no sé aquí cómo le llamarán, me imagino que tendrán una empresa de emergencias, 061 similar, ¿no? Porque es clave. Ellos muchas veces tienen que hacer atención de emergencias a pacientes que están en procesos de paliativos. Entonces hay que formarlos también. Paradójicamente, a la gente que se encarga de las emergencias y de los agudos, también hay que formarlos en atención paliativa. Parece un contrasentido y, sin embargo, es perfectamente lógico en un modelo integrado, ¿eh? Para que no acabe intubado el que no debe, oiga. ¿No? Para que no acabe intubado el que no debe. Y por último, hay que montar recursos de hospitalización y residenciales para media y larga estancia. O sea, hay que coordinar gran hospitalización, residencias sociosanitarias, dispositivos de mediana y larga estancia. Montar un plan de cuidados paliativos exige esto. Yo pienso que esto es importante que lo tengamos en la cabeza. ¿Andalucía lo ha logrado? Pues en parte sí, pues hay muchos fallos, muchas insuficiencias, muchas cosas que no están funcionando, pero al menos se tiene la idea clara de que debería ser así, de que debería ser así.
Y luego hemos hecho otra cosa, que es esta cosa que dirijo yo, que le llaman estrategia de bioética. Bueno, ahí no leen nada, pero lo importante es decir, cuando nosotros hicimos la ley, yo le decía a la consejera, digo, mire, ustedes pueden hacer ley de muerte digna y todo lo que quieran, pero las leyes no transforman la realidad. Como no cambiemos las culturas, como no cambiemos las convicciones éticas de los profesionales, no va a servir para nada. Entonces, intentamos hacer mucha formación, mucha sensibilización, protocolizar mucho. Por ejemplo, hemos hecho la guía de planificación anticipada, guía de voluntades anticipadas, ahora estamos con una delimitación del esfuerzo terapéutico en intensivos, etc. Esto, a lo mejor, una cosa que ustedes, el gobierno vasco y el País Vasco, de alguna manera a nosotros nos ayudó a entender la necesidad, porque aquí hubo este movimiento, quizá no tan estructurado como se ha hecho en Andalucía, pero yo pienso que merece la pena profundizar. Bueno, pues esto es un poco las cosas que yo les quería decir, pero miren en rojo lo que está, Esto es fundamental. Y ya termino, esta es la última diapositiva, ¿no? Ese es el libro que yo les recomiendo, que yo digo que merece la pena leerse, merece la pena leerse, de Jonah Heath. Tiene un prólogo de un autor que a mí me gusta mucho, se llama John Berger. John Berger es un escritor muy peculiar, es un escritor inglés, especialista en arte, etcétera, que en un momento determinado abandona todo, se va a vivir a la campiña francesa con los campesinos franceses. Y entonces en su introducción cuenta la historia de F, que es la historia de un campesino francés que vive en las montañas en el centro de Francia, que tenía 95 años, y cuenta una historia que yo no tengo tiempo de leerles ni de contarles, yo les animo a que la lean, ¿no? Pero ese relato termina con esa frase, porque F finalmente muere en una sala del hospital, olvidado, solo y separado de sus seres queridos, en una ciudad que no conoce, a 100 kilómetros de distancia de donde vivía, ¿no? Me impresiona la frase, porque fíjense, dice, F no murió en lugar alguno. Parece que es rara la frase. Es decir, tenemos que morir en algún lugar, porque los lugares, los espacios son los que dan sentido a quienes somos y a lo que hacemos. Necesitamos morir en algún lugar que dé sentido, ¿no? Y los lugares no son solo geográficos, no son solo geográficos. Los lugares son emocionales, son temporales, ¿no? Necesitamos recuperar el espacio y el tiempo que nos permita dar sentido a lo que desde el principio estamos, no sé si condenados, pero sí obligados, que es a morirnos. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Creo que ha sido ilustrativa y muy amena, además. Abrimos el turno de preguntas. Como os he comentado antes, a la entrada os hemos repartido estos tarjetones y si alguno tuviese interés en tener algún otro más, podemos repartirlos. En 10 minutos para turno de preguntas irán recogiendo las tarjetas y nos irán entregando. Comentaros también, como os he dicho antes, que si no nos diera tiempo a poder contestar a todas, pues nos comprometemos a responderlas y colgarlas en la página web. Bueno, y mientras llegan, pues te voy a lanzar yo la primera. Desde tu dilatada experiencia, ¿tenéis constancia de casos concretos en los que se producen problemas relacionales entre pacientes y sus familias y el personal sanitario, ¿no? Pues por falta de comunicación o por falta de respeto a la autonomía del paciente? Bueno, por supuesto. O sea, yo pienso que la realidad de lo que viven los profesionales y lo que viven los pacientes y lo que viven las familias. Encajar todo este discurso en la realidad no es fácil, ¿no? ¿Dónde se producen más problemas? Bueno, yo pienso que en tu pregunta de alguna manera está inscrita la respuesta, ¿no? Y además esto está estudiado. Ustedes saben que en los estudios que hay sobre demandas judiciales contra sanitarios,
cuando los pacientes o las familias litigan contra los profesionales sanitarios, está muy estudiado en Estados Unidos, la base, en un porcentaje altísimo, no sé decirles si es el 60, el 70, el 80%, la base son problemas de comunicación. Los problemas de comunicación acaban en litigio judicial. Entonces, yo pienso que son una fuente fundamental de problemas. Y de todos los que puede haber, hay uno que es especialmente preocupante para muchos profesionales, que es sanitarios. El mundo de los servicios sociales quizás lo conozco menos, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ver con el mundo de la limitación del esfuerzo terapéutico. A veces hay desacuerdos claros acerca de cuáles son las expectativas de tratamiento de un paciente y no es infrecuente que haya familias que demandan ir más allá de todo lo razonable, que demandan lo que llamamos obstinación o encarnizamiento terapéutico. Esto no es claro, ¿no? Y claro, no es claro en atención de familia y en cuidados paliativos, ¿no? Y ahí, bueno, un poco el sentido de la guía que nosotros estamos haciendo, que aunque esté orientada a medicina intensiva vale, lo que viene a decir es que lo que hay que hacer es optimizar los procesos de comunicación, hacer buena planificación anticipada e intentar explicar y negociar cambiando mentalidades entre todos, O sea, optimizar procesos de comunicación. Esto es algo que también sale en la guía. Pero qué duda cabe que, bueno, pues que en nuestra actualidad sigue habiendo mucho desencuentro, entre otras razones porque este afán de la inmortalidad que, bueno, que yo decía está latente en la medicina, nuestro proceso de medicalización ha conseguido transmitirlo a los pacientes y a las familias. Entonces, esto es fuente de problemas seguro. Gracias. Bueno, empezamos. Hay un asistente en la sala que nos dice: el silencio puede ser una amenaza. Si la persona no habla sobre el final de la vida que intuye cerca, ¿cómo podemos ayudar a poner en palabras este proceso? ¿Cómo podemos facilitar la expresión emocional para facilitar esa labor de acompañamiento al final de la vida? Sí. Bueno, esto es también un problema y una gran verdad, ¿no? Miren, la guía esa de planificación anticipada que yo les sugiero que se bajen y que lean, está muy encaminada a intentar orientar a los profesionales acerca de cómo solventar este tipo de problemas, con estrategias de comunicación centradas en la atención al final de la vida. Bueno, lo primero desde el respeto. No se puede forzar a hablar a nadie de lo que no quiere hablar. O sea, el respeto es el punto de partida, ¿no? Y luego sí que hay muchas estrategias que permiten en las diferentes fases de la enfermedad, y están reflejadas en esta guía, ayudar a desbloquear, ayudar a, bueno, lo que llamamos conspiración del silencio, cómo abordarlo. En fin, estos son todo estrategias que están escritas y descritas. En esto la guía no es nada original y lo único que tenemos que hacer como profesionales es aprenderlas, ¿no? Pero desde el respeto siempre, desde el respeto. Otro interviniente nos dice: la ley de final de la vida de Andalucía, hasta lo que yo sé, casi obligaban al médico a hacer sedación terminal cuando el paciente lo solicitaba, aunque no estuviese indicado. ¿Esto es así? No, para nada, para nada. La sedación paliativa, sedación terminal, como que, bueno, tenemos un lío que es sedación en agonía, sedación terminal, es una intervención y como cualquier otra intervención sanitaria tiene que cumplir esos 3 pasos que veíamos en la diapositiva sobre la limitación. Los 3 pasos que dan legitimidad a cualquier intervención sanitaria son: tiene que haber una indicación clínica, segundo, tiene que haber una autorización, o sea, consentimiento informado, y 3, tiene que haber una actuación conforme a la práctica clínica correcta. Son los 3 requisitos que exige cualquier tipo de intervención sanitaria, también la sedación. Es decir, tiene que haber indicación. Esto, por ejemplo, es una cosa que se criticó en la ley aragonesa, porque la ley aragonesa, cuando habla del derecho a la sedación paliativa, no ponía una coletilla, que yo pienso que está inscrita, pero bueno, se la criticó, en cambio nosotros la tenemos, ¿no? Que es derecho a la sedación paliativa siempre y cuando esté clínicamente indicada. Porque tiene que haber indicación clínica, no es, oiga, yo es que, mire, no sé, usted me duerme y ya está. No, tiene que haber indicación clínica, hay criterios de indicación, ¿no? Segundo, tiene que haber consentimiento informado. Consentimiento informado, no se puede imponer, como no se puede imponer nada, consentimiento informado. Si el paciente es incapaz, el consentimiento será por representación. Y tercero, tiene que tener calidad técnica,
Por lo tanto, no es cierto. Es decir, vamos, se lo digo sinceramente a la persona que ha preguntado, no es cierto. Otra pregunta. Ha dicho que hay que aprender a dejar de hacer. Ha recomendado menos inversión en hospitales de agudos y hay una fuerte tendencia a externalizar. La pregunta es, ¿cómo se puede conducir el sistema sanitario a un modelo con más desarrollo de la atención primaria, pensando en la cronicidad de los pluripatológicos, las personas mayores, que viene imparable? Bueno, esta es la pregunta del millón. O sea, yo no sé responder a esto, pero si alguien sabe, por favor que me lo cuente. Yo no sé cómo se hace. Lo que sí sé es que orientamos el sistema en esa dirección o vamos mal. Esto sí lo tengo clarísimo. O reorientamos nuestros sistemas o vamos mal. O vamos mal. Hay modelos donde los niveles de inversión en la atención primaria, en fin, esto está estudiado, ¿no? Hay otros países donde esta es una realidad posible, ¿no? Curiosamente, en los países seguramente que tienen niveles o poderes adquisitivos inferiores a los nuestros, están desarrollando sistemas de salud más baratos y más realmente orientados a la atención primaria, a la atención de la cronicidad, a los servicios sociales, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que hacernos más pobres para aprender a invertir bien, ¿eh? Me parece. Volviendo un poco al tema inicial, ¿cómo podemos ayudar a poner en palabras los miedos y preocupaciones que pueden asaltar la mente de la persona que se va a morir y de sus seres queridos? Bueno, esto ya lo hemos visto un poquito, ¿no? Siempre que sale esto en el campo de los profesionales, hay un momento en el cual está a lo que me he dedicado yo, que básicamente es a sensibilizar y a decir, esto no podemos dejar de hacerlo, y claro, cuando ya las personas asumen que no pueden dejar de hacerlo, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces nos entra la angustia, ¿no? Hay recursos, yo insisto, o sea, esto no es... Y además es importante aprender bien, hay que formarse en esto. Hay que formarse, hay que leer, porque ustedes saben, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, hay que formarse. Ustedes tienen que, yo lo siento, pero ustedes tienen que reclamar de sus organizaciones que les ayuden a formarse en esto, que les ayuden a formarse en lo que son estrategias de comunicación empática. Nosotros ahora estamos montando los cursos allí en Andalucía sobre planificación anticipada de decisiones, tomando como base la guía. Tienen que exigir y formarse, porque ustedes una vez aprendan la técnica, pues verán que, sin disminuir el ámbito de la necesaria humanidad, pero verán que es posible hacerlo. Es decir, la primera vez que yo me acuerdo que yo cogí una vía para poner un suero, pues estaba aterrorizado porque me parecía una cosa terrible, pero una vez uno entra y adquiere habilidades, es factible. Bueno, vamos a ir con la última. De todos modos, las que quedan pendientes serán contestadas, como he adelantado antes, vía página web. La última nos comenta, yo estoy en salud mental, ¿cómo se podría implementar la salud mental? Los recursos aplicados a salud mental. ¿Qué recursos hay? Bueno, no sé muy bien cómo responder a esto. Lo que sí sé, yo no tengo un conocimiento muy profundo de la salud mental. Tengo un hermano que es psiquiatra y, bueno, por ahí aprendo bastante, ¿no? Pero lo que sí sé es que históricamente los servicios de salud mental han sido la oveja negra de los sistemas sanitarios. Es decir, si decimos hemos hipertrofiado la financiación de los sistemas de agudos, hemos disminuido la financiación de la atención primaria, en salud mental esta es una verdad como un templo. Son los grandes olvidados. Entonces, yo no sé lo que hay que hacer, pero vuelvo a decir lo mismo, hay modelos que uno puede intentar. Lo único que necesitamos es apuesta política, apuesta política y apuesta por la inversión en este campo, que no siempre se da, porque renta poco. Bueno, reitero el agradecimiento. Muy bien. Y vamos a seguir con la jornada.